qué bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a hablar de cómo llegó el Jeep Willys a Colombia. Así que lo espero en mi video. La llegada de los carros de marca Jeep, o llamados más comúnmente Willys o Campero, a los departamentos de Colombia y en especial al eje cafetero, a nuestro Quindío y sus prósperos, hermosos municipios y la vida de sus pobres gentes, es una historia que la gran mayoría de los jóvenes no conocen, al igual que muchos veteranos tampoco, y que conocerla nos ayudaría a comprender una parte fundamental de la historia real de nuestro Quindío, del país y el mundo. Voy a tratar de contarla bien. Transcurrían los años 40. El mundo atravesaba por allá en Europa la Segunda Guerra Mundial. Dos frentes se peleaban el manejo de Europa, como siempre ha sucedido en el mundo. El por qué les estoy hablando de la guerra ya lo comprenderán. En esos años, esos dos frentes o bloques de países formaron sendas alianzas y se enfrentaron entre ellos. Esas dos alianzas eran el Eje y los aliados. Los tres miembros principales del Eje eran Alemania, Italia y Japón. Y por el lado de los aliados encontramos a Gran Bretaña, China y la Unión Soviética. Inicialmente, como pueden ver, eran y son países muy poderosos. Bueno, también es importante saber por qué se inició la Segunda Guerra Mundial. Lo primero es decir que terminada la Primera Guerra Mundial, ninguno de los perdedores ni tampoco los ganadores quedaron contentos con la repartición del mundo, en especial Alemania, pues esta fue aplastada con sanciones de todo tipo, y es así como este país inicia toda una campaña nacionalista nazista, y Hitler asume el poder y decide tomarse a Europa y al mundo por la fuerza. Crece el fascismo italiano, avivado por el nazismo alemán. Japón asume un gran poderío en Oriente, igual que la China. En ese momento los norteamericanos y otros países europeos no veían mucho peligro en Hitler, pues ese señor, ¿qué podría hacerle a Estados Unidos? Fuera de eso estaba muy lejos, inclusive lo veían como un viejito bonachón y dicharachero. Aún cuando los aviones alemanes sobrevolaban España y se anexionaban territorios, o se sucedían tremendos y espantosos hechos como la noche de los cristales rotos. La prensa europea o norteamericana seguía destacando el carácter cercano del Führer, o sea, del jefe. Pues Führer es una palabra alemana que significa jefe, líder, comandante. Pero cuando la Luftwaffe, o sea, la Fuerza Aérea Alemana, renovada después de la Primera Guerra Mundial, una fuerza superior a cualquiera conocida, con tecnología nunca vista y estrategias de combate aéreo espectaculares, con sus casi 90.000 aviones, le dieron ese gran éxito a Adolf Hitler en sus guerras relámpago y empezaron a arrasar casi toda Europa. Entonces fue así como la sociedad de algunos países europeos, los medios de comunicación y los Estados Unidos comprendieron que esa actitud complaciente con ese jefe le habían hecho coger mucha fuerza y gran poder en armas como para tomarse el mundo. Pero uno de los países que veía que efectivamente los Estados Unidos se le atravesaba en su camino de progreso y no lo dejaba hacer nada, era Japón, que ya estaba cansado de todos los bloqueos a sus productos y a su petróleo, y cansado, en una noche de 1941, en pleno diciembre, decidió atacar la base militar de Pearl Harbor.
La noticia le llegó al presidente norteamericano Theodore Roosevelt, que quedó estupefacto en la Casa Blanca ese 7 de diciembre mientras prendía las velitas. En ese momento comprendió que era necesario declararle la guerra a Japón, entrar de lleno a la Segunda Guerra Mundial, e igual lo hicieron Gran Bretaña y otros lacayos norteamericanos. Bueno, pero ¿qué es Pearl Harbor? Es bueno recordar que los Estados Unidos firmó con el Reino de Hawái un tratado de reciprocidad en 1875, completado por la Convención el 6 de diciembre de 1884. Ahí fue cuando el 20 de enero de 1887 el Senado de los Estados Unidos autoriza a su armada ocupar ese pedazo de tierra en el mar e instalar ahí una base militar, la cual llamó Base de la Armada de Pearl Harbor. Claro está que los Estados Unidos un año antes, también en 1940, el 11 de julio, ordenó al Departamento de Guerra construir un vehículo de guerra con 4 ruedas que fuera capaz de llevar 3 unidades militares, que no pesara más de 600 kilos y soportara una carga útil bastante pesada. Es bueno recordar entonces que los norteamericanos en ese tiempo tenían un departamento de guerra, lo que se llama hoy el Pentágono, que fue precisamente en 1941 cuando se empezó a construir. Bueno, sigamos entonces con el Willys. Para construir ese carro se presentaron 135 constructores, los cuales tenían 11 días para presentar una oferta, 40 para realizar un prototipo y 75 para tener una tirada de 70 vehículos. Con semejante contrarreloj, el Departamento de Guerra solo recibió 2 ofertas, la empresa Bantam y la empresa Willys, que al final terminaron uniéndose, y para junio del 41 salieron las primeras 4.500 unidades. Y un mes más ganaron nuevamente una licitación para producir 16.000 unidades más, fabricando 125 unidades de carro Willys por día. Como pueden ver, se fabricaron carros Willys como pan caliente. El 25 de abril del 45, las tropas soviéticas y norteamericanas entraron por primera vez en contacto directo, muy cerca del río Elba, en una pequeña localidad donde los soldados de ambas nacionalidades realizaron una breve celebración por encontrarse personalmente durante varios meses que estaban en puestos extremos. Sigamos entonces hablando del carro Willys. Pues muchos siguen aún maldiciendo a los Estados Unidos, puesto que los Estados Unidos lanzan sendas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el 2 de septiembre del 45, habiendo acordado en principio la rendición incondicional de Japón el 4 de agosto de ese mismo año. Ahí pueden ver la clase de enemigo que cumple los acuerdos. Pues así por las buenas, cualquiera vuelve y se rinde. El gran país de Japón se rinde nuevamente. Finaliza la Segunda Guerra Mundial para los gringos, pero el mundo sigue caliente y está bien caliente ahora. Terminada la guerra, los gringos quedan encartados con muchísima chatarra, carros de guerra, barcos, armamentos obsoletos, paracaídas viejos, de todo. ¿Qué iban a hacer los gringos con toda esa basura? Pues llevarla a su patio trasero. Estados Unidos inicia unos nuevos proyectos tecnológicos y necesita de los gobiernos títeres en América Latina para que le compren la chatarra. ¿Qué tal si averiguamos de dónde salieron los barcos insignias de nuestra flota mercante? Eran barcos de guerra que ahora tienen más de 100 años de construidos. ¿Qué tal si miramos muchas de las armas de nuestras fuerzas armadas o las atracciones del Parque del Café, la montaña rusa, la acuática y otros? Son solo chatarra que se le compraron a otros países porque para ellos ya era basura. Y así fue como llegó el carro Willys a Colombia, o el Jeepao como es conocido popularmente.
llegó en el año de 1946, un año después de haber terminado la guerra, y desde entonces ha sido la mano derecha de los cafeteros de la región, ya que podían transitar con facilidad por las retadoras vías que conectaban los cultivos con el pueblo, cargando más de 600 kilos o más. Es característico entonces ver el campero Willis transitando por las trochas del departamento del Quindío, Caldas, Risaralda y Antioquia. Y en la mayoría de los pueblos los parques parecen inmensos parqueaderos del carro Jeep Willis. Hay decenas de padres de familia que se ganan la vida conduciendo este vehículo por las trochas de los municipios de Cordillera, cargando todo tipo de cosas y por supuesto bajando y subiendo bultos de café por las montañas escarpadas de nuestras cordilleras. Los Willys poco a poco fueron reemplazando las mulas y los burros de carga. Actualmente los Willys continúan transitando el país, transportando campesinos como un servicio de transporte público entre pueblos y veredas. Con un carro como estos no había necesidad de construir autopistas o grandes avenidas. Las trochas apenas eran los sitios indicados para estos carros, no solo para el Willys, sino para los gamonales y caciques políticos de turno con una miope visión de futuro. Digamos entonces que el Willys es un elemento foráneo, fue un vehículo para la guerra, no fue adquirido para unos fines precisos en las tierras de Colombia, no se pensó para transportar personas de manera cómoda, no es seguro para transportar gran cantidad de carga y no hubo necesidad de construir carreteras, pues las trochas eran para este vehículo y aquí en las montañas cafeteras aún los encontramos. Por ahora sigue siendo de gran ayuda para recolectores de café y jornaleros, pues mientras tengan el pasaje pueden viajar colgado de sus varillas y llegar un poco descansados a sus casas en el pueblo, después de haber trabajado todo el día en las fincas cafeteras de las montañas de Colombia. Mal pagos, largas jornadas, poca y mala comida, sin ningún tipo de contrato, sin ninguna garantía laboral. Bueno, los etcéteras son muchísimos. Ahí les dejo para que reflexionen un poco. No olviden dar me gusta, activar la campana, suscribirse y bien importante, no olvide dejar su comentario.